Ok, este tema está basado en un libro que yo no esperaba que me gustara y a final de cuentas se terminó convirtiendo en mi libro favorito. Ese libro se llama Forjado por el Padre. Es un libro escrito por un... Es un libro escrito por un autor que se llama John Eldredge, que es especialista en todo el tema de hombre, procesos del hombre, eh, padres, relación de padre-hijo y demás. Y es un libro que a mí en lo personal me encantó, a tal grado que puedo decir que se convirtió en mi libro favorito. Y ahora que nos dieron la oportunidad de que fuera tema libre, yo dije, ok, vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Obviamente no vamos a hablar de todo lo que dice el libro, porque pues no manches, es un libro larguísimo, pero es un resumen que trata de condensar las ideas principales de cada aspecto que vamos a ver en este tema. Entonces, quiero que empecemos leyendo el versículo de Jeremías capítulo 3, versículo 19. Jeremías capítulo 3, versículo 19. Si es en versión NTV, mejor. Jeremías 3, 19. ¿Ves, señor? 3, 19. Vaya. Sí, dale. ¿Cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra deliciosa, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme. Bien. Esta versión que yo tengo menciona a Dios. Me dije a sí mismo cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos. O sea, Dios diciendo quisiera tratarte a ti como si fueras mi propio hijo. Solo quería darte esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Y Dios después menciona, esperaba con anhelo que me llamaras Padre y quise que nunca se alejaran de mí. Este versículo refleja precisamente la postura con la que Dios se presenta frente a nosotros. Él mismo diciendo, yo quiero tratarte como mi hijo, ¿sí? Ahora, este tema lo vamos a llamar etapas en la vida de un hombre. Etapas en la vida de un hombre. Y para esto quiero que entiendas que para convertirte en un hombre hay un camino. Hay un camino que conduce a la auténtica y verdadera masculinidad. Es un camino que las generaciones anteriores han caminado, pero es un camino que efectivamente tiene catástrofes, peligros y mil y un cosas que presentan frente a nosotros. Razón por la cual debemos de tener claro que necesitamos un guía para pasar por ahí, ¿sí? Y según el versículo que acabamos de leer, tenemos que aferrarnos a creer esa verdad en la que Dios nos dice, yo soy tu papá y yo quiero ayudarte a caminar por este camino. Yo quiero ayudarte a que puedas estar ahí, que yo pueda estar ahí contigo, tanto en las pruebas de la vida como en los triunfos de la vida, para que así tu iniciación hacia la hombría pueda avanzar y puedas convertirte de un muchacho, de un niño, a terminar convirtiéndote en un hombre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ese tema de la cargonda, pero el libro está sobre Edwin Lewis Scott, que es sobre la hombría. A él no, ese autor no lo he escuchado todavía. Es un libro que se llama Hombres Fuertes en Tiempo Difícil. Ah, sí, sé cuál es ese libro. No lo he leído todavía, pero sí ya sé cuál es. Es muy, por lo visto es muy bueno, de hecho me lo recomendaron. Bien, entonces, gracias. Ahora, como te digo, es un camino, pero la masculinidad se confiere. ¿Sabes cuál es la definición de confiere? ¿No? Se adquiere de parte de otro hombre o de un grupo de hombres que están alrededor tuyo. Si tú caminas solo y individualmente, difícilmente vas a poder caminar por un buen camino, ¿sí? Esto pasa mucho, por ejemplo, con las personas que son, que nunca conocen a su papá y con el paso del tiempo van creciendo, pues ya sea que porque el papá
se fue de su vida, no se hizo responsable y demás. Con el paso del tiempo va creciendo y existe esa pequeña necesidad del niño, de la niña, de querer sentirse amada, valorada por un vato. Y a eso de ahí es un faltante, que a final de cuentas eso termina provocando cosas que pues no nos vamos a enfocar en ellas. Pero ¿qué es lo que pasa? La masculinidad se confiere, es decir, se aprende gracias a un hombre o una gran cantidad de ellos a nuestro alrededor. La cosa es que incluso menciona el autor del libro que no hay empresa más arriesgada que la de hacerse de un hombre. Está llena de esos peligros, engaños y desastres. Y por eso mismo necesitamos un mapa, pero no una fórmula. La situación aquí es que muchas veces en nuestra vida natural percibimos todo este tema como si necesitáramos una fórmula, así como el típico naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Sí? La cuestión aquí es que nosotros como seres humanos no necesitamos una fórmula, lo que necesitamos es un mapa. Por eso quiero preguntarles, ¿cuál diferencia hay para ustedes entre un mapa y una fórmula? ¿Qué hay de diferente? Un mapa te guía a dónde ir, ok, correcto. Una sola para hacer las cosas, un mapa, hasta muestra el Correcto, exactamente. Una fórmula más bien, te pide pasos específicos y ya establecidos, pero un mapa te muestra toda esa parte, digamos, te muestra los elementos de un espacio determinado. El cómo llegar de punto A punto B queda a tu consideración. Tú decides qué ruta tomar. O sea, si tienes un mapa de punto A y punto B, tú decides si vas derecho, si rodeas, si te vas por la izquierda, por la derecha, tú decides la ruta. Pero la fórmula tienes que hacer exactamente paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es decir, si lo queremos ver de esta forma, la fórmula sería naces, creces, te reproduces y mueres. Pero todos sabemos que es muchísimo más complicado que eso. ¿Sí? Entonces, lo que entendemos con esto es que Dios sí es un Dios de procesos. Dios nos acompaña en el proceso, mas no siempre es tan sencillo como suena. ¿Sí? ¿Qué cosa? Para esto se necesita un mapa, no una fórmula. Porque si no, yo te diría, pues nada más naces, creces, te reproduces y mueres. Y dices, no, pues bueno, gracias por la información. Pero para esto necesitamos un mapa. ¿Por qué un mapa? Porque un mapa ofrece libertad. El mapa te dice, esto es lo que hay en el camino, tú decides cómo lo atraviesas. Ahora, como Dios es un Dios de procesos, la masculinidad es eso, la hombría es eso, un proceso para el cual tú necesitas a ese jardinero, ese arquitecto, ese alfarero, ese artesano que convierta la materia prima en un producto final. ¿A través de qué cosa? A través de un proceso, ¿sí? Un arquitecto no nada más dice, vamos a empezar la obra y ya, vámonos, y así, no. El vato se la piensa, lo diseña, distribuye los espacios, compra la materia prima y poco a poco va construyendo. El alfarero de igual forma, no nada más dice, listo, ya está hecho, o sea, vamos a meter todo al fuego. Pues no, tiene que primero tener la materia prima correcta, la maquinaria correcta, el diseño en su imaginación, en sus planos, y poco a poco mediante el proceso, una vez que lo moldea, después lo mete al horno. Y estando en el horno, ya se endurece la obra y después pasa a decorarla. Entonces todo es un proceso y eso mismo pasa con el hombre. El hombre necesita un proceso, una travesía, una historia que se desarrolle en el tiempo. Para lo cual, conforme a lo que habíamos dicho, vamos a hablar precisamente sobre ese tema, sobre ese proceso, sobre ese mapa, como ya lo dijimos hace ratito. Y para eso específicamente les voy a mostrar cuál es ese mapa. ¿Sí? Ese mapa te lo estoy compartiendo en el grupo en este momento. Y es este. El mapa de las medidas del rancho.
Ese mapa ya lo compartí en ambos grupos. Ambos grupos te van a mostrar cuál es el mapa de la masculinidad. ¿Sí? ¿Traes tu celular para verlo? ¿O no traes datos? ¿No? Te puedes conectar al Wi-Fi si quieres. ¿Sí? A ver. ¿Lo puedes escanear? ¿No? A ver. Sí, pero debería no. Ay, qué miedo. ¿No lo puedes escanear? Ok. Bueno, me tendría que salir de la nota. ¿Te lo puede mostrar, Kevin? Donovan, ¿se lo pueden mostrar a Martín, porfa? Mira, ahí está, el Dani te lo está mostrando. Entonces, a ver, ¿ahí se ve? Acomódame, porfa. Gracias. Entonces, las etapas del mapa son así. Comienzas primero con el principio. El principio es la etapa del hijo amado. De ahí avanzas hacia el cowboy o el soldado. Ahorita vamos a ir especificando cada una. De ahí tendrías que pasar al guerrero. De ahí tendrías que pasar al enamorado. De ahí tendrías que pasar al rey y al final terminar como un sabio. Lo lógico sería pensar que entonces es una fórmula, porque es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Pero Es un atajo de favor. Pero el problema aquí es que tú no te puedes saltar etapas, ¿sí? La situación es que, como podemos ver, son 6 etapas. Como podemos ver, son 6 etapas. Pero no significa que primero estás en una, terminas esa y pasas a la otra, y terminas esa y pasas a la otra. No. Lo que quiero que entiendas es, por lo cual es un mapa y no una fórmula, es precisamente porque todas las etapas es imposible asociarlas con una edad exacta, ¿sí? Son procesos en la vida de cada persona. Son procesos que sí deberían de tener un orden, pero que son etapas que se pueden llegar a solapar, o sea, que pueden llegar a, por decirlo, mezclarse, a ser contemporáneas de cierta forma. No por el hecho de cumplir con una o dos características de una etapa significa que ya estás ahí. A final de cuentas, tú como hombre, en algún momento puedes llegar a pasar por ahí. En algún momento, de igual forma, te puedes llegar a estancar ahí. Y en algún momento puedes estar pasando una y otra al mismo tiempo. Lo correcto simplemente es seguir ese orden sin saltarte etapas. ¿Sí? Hay un camino, pero ese camino no implica mismas duraciones específicas. Yo no te podría decir, la etapa del hijo amado es de los 1 a los 10 años, porque realmente para muchas personas va a ser diferente, ¿sí? Entonces, para esto vamos a dejar en claro que sí, la primera etapa es esa etapa en la que todos necesitamos afirmación. La primera etapa es la etapa del hijo amado. Esta es la infancia. Es una época de preguntas, de exploración. ¿Alguna vez estuviste cerca de un niño chiquito que preguntara sobre todo? ¿Y por qué esto? Y le contestas, ¿y por qué? 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 Y nunca son suficientes porqués. ¿Sí? Es porque esa etapa precisamente es eso, es de exploración. Es esa etapa de juegos, de cuando te estás trepando a los árboles, de cuando estás queriendo ver los bichos, experimentar con los animales, ver qué es un animal u otro, pero por encima de todo, donde necesitas afirmación, pues todos tenemos esa gran necesidad de parte del Padre. Fuimos creados con esa naturaleza. Ahora, antes de pasar a la segunda etapa, quiero que entiendas la principal pregunta y la pregunta más profunda que pasa por la vida del hombre a lo largo de toda su historia. Esa pregunta sale del corazón a lo largo de todas las etapas. Y esa pregunta dice algo parecido a ¿tengo lo que se requiere? Es decir,
Es una pregunta que refleja identidad, autoestima, necesidad y búsqueda de validación. Pero esa pregunta es más profunda de solamente decir, sí puedo o no puedo. No, no necesariamente es si puedo o no puedo. Es, tengo lo que necesito para, es decir, estás en la etapa del hijo amado, del niño, donde estás jugando, donde estás explorando. Y de repente tu primito mayor te dice, ¿cuánto a que no te puedes subir hasta la rama más alta de ese árbol? Y tu propia cabeza te dice, tengo lo necesario para poder alcanzar a hacer, tengo la suficiente fuerza, la suficiente habilidad. Y esa mugrosa expresión que yo creo que en algún momento a todo hombre le hacen, joto si no, casi casi. Si no lo haces es que esto, si no lo haces es que esto otro. ¿Y qué es lo que pasa? Esas situaciones están jugando con tu autoestima y en tu cabeza hace que te preguntes, ¿tengo lo necesario para poder hacer esto? Posteriormente, creces un poco y te gusta una chava, te preguntas, ¿tengo lo necesario para hacer que esa chava quiera estar conmigo? Te pasa por la cabeza. Creces un poco más, empiezas a hacer el papeleo para entrar a una escuela, una prepa, una universidad. ¿Qué es lo que pasa? Ves los requisitos de admisión y ¿qué pregunta te viene a la cabeza? ¿Tengo lo necesario para poder quedar en esa escuela? En un trabajo de igual forma, ves la vacante, ves lo que requieren, te preguntas, ¿tengo lo necesario para conseguir ese trabajo? De igual forma, tienes una idea de emprendimiento y ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Tengo lo necesario para poder llevar a cabo esa idea? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No vamos lejos, ya tienes a tu morra y ya te quieres casar. ¿Tengo lo necesario para poder casarme el próximo año? Y resuena, y resuena, y resuena. Después ya estás casado. ¿Tengo lo necesario para ya poder tener un hijo? Y resuena, y resuena, y resuena, y resuena, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso te quise plantear primero la etapa de el hijo amado para que entiendas desde dónde nace. Fíjate, ¿recuerdas con cuál idea, con cuál pregunta empezamos? ¿Tengo lo necesario para subir ese árbol? Y ya desde ahí empiezas a tener esas preguntitas que por lo largo de tu vida te van a estar ahí, presentes, presentes, presentes. Lo que me lleva precisamente a la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de esa niñez a la adolescencia, esa transición entre una y otra. Esa es la etapa del cowboy o la etapa del soldado. Lo normal es que la transición sea a la edad de los 13 años, pero no es una etapa específica, no es un número específico. Es la etapa donde empiezas a aprender cosas, habilidades específicas. Es decir, empiezas a experimentar un poquito con las piezas de tu bici. Empiezas a tener los primeros vehículos de tu vida. Empiezas a identificar esas pequeñas cositas, ¿sí? Empiezas a trabajar duro, ¿sabes? Empiezas a buscar cómo tener, o más bien, cómo domar un caballo a lo mejor, tocar un instrumento. Es en esa etapa en la que empiezas a viajar tú solo, sin tus papás. Quiero resumirlo esta etapa como la etapa de la aventura, donde buscas sobre todo vivir aventuras, ¿sí? Precisamente qué es lo que pasa con un cowboy, con un soldado. Incluso para muchos hombres es esa etapa en la que se enlistan al ejército. ¿Sí? Pero aquí quiero dejar algo muy en claro, algo muy en claro. Sí es la etapa donde empiezas a buscar esas aventuras y por lo mismo te puedes llegar a quedar clavado ahí. Es decir, puedes incluso empezar a hacer skateboard, puedes empezar a tocar la guitarra así más chido, puedes empezar a hacer un surfo, algo así por decirlo, ¿no? Pero algo que le puede suceder a muchos jóvenes sin padre y también algunos con padre es que viven buscando una aventura tras otra. Es decir, pongámoslo de ejemplo, con el surf. Es el vato que le encanta el surf y está practique y practique y practique y practique. Y se va a una playa y se va a otra y se va a otra y se va a otra. Con el paso del tiempo, su cuerpo crece, pero su mentalidad
ya no. Entonces, no quiere responsabilidades y se niega a crecer. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente a estos hombres hay muchas mujeres que se enamoran de ellos por ese sentimiento de aventura, pero esos hombres dejan de formar parte del futuro de la mujer porque no quieren seguir creciendo. ¿Sí? No quieren seguir creciendo. Entonces, a lo que voy con esta idea es que muchos hombres pueden llegar a perderse el amor de su vida por quedarse estancados en la etapa de la aventura. Y sí, al principio para muchas mujeres es muy atractivo, pero la mujer, ¿qué es lo que quiere por lo normal? No siempre, pero por lo normal. Quiere un futuro, una estabilidad, algo a futuro contigo. Y si ve que este mendigo pelafustán quiere seguir siendo un chamaco, un niño, ¿crees que va a querer aguantar todas esas mensadas? De repente ya ves al vato 30, 40 años y se sigue moviendo en la patineta y se está yendo de aquí para allá y todo. Tú dices, yo no puedo tener un futuro con esa persona. Lo que le viene a la cabeza a la morra, ¿sí? Lo que les impide ser vistos para el futuro de las mujeres que se enamoran de ellos, pues no muestran señales de querer seguir adelante. Es decir, no se pegan el tiro en contra de la vida, no le entran a las responsabilidades. Lo que nos lleva precisamente a esa tercera etapa. Ok, sí, los cobardes serían los resignados, los que se quedaron ahí atascados. Etapa número 3, los 20 siempre, ok. Etapa número 3, el joven guerrero. Es ese joven que se comienza a hacer adulto, ¿sí? Esa etapa entra entre los 20 o poquito antes de los 20 y un poquito más de los 30 dependiendo de la vida de la persona. Aguas con esto. No importa que tenga 6 o 60 años, el hombre siempre va a tener naturaleza de guerrero. Siempre. ¿Por qué? Porque viene de un Dios guerrero. Así de simple. Un creador guerrero. Jehová, Dios de los ejércitos. Así de simple. Entonces, no significa que solamente en esa etapa va a pegarse el tiro. No, significa que esa etapa es donde se ve más marcado. ¿Por qué? Porque se enfrenta contra la vida misma. Es esa etapa en la que, ok, sale y viaja solo. Si quieres puedes servir más, no hay bronca. Ahí adentro. Viaja solo, pero ya no con el apoyo de sus papás. Ya él mismo se paga sus pasajes, su avión, se paga su renta, se paga todas sus cosas. Y él solito va y se enfrenta en contra del mundo. Se pega un mendigo tiro de aquellos, ¿sí? En esa etapa el hombre empieza a aprender disciplina. En esa etapa incluso se puede llegar a querer rebelar en contra de las injusticias. Por eso mismo es que hay muchísimos jóvenes allá afuera queriéndose rebelar en contra de los ideales, queriéndose rebelar en contra del patriarcado, queriéndose rebelar en contra del feminismo, de mil y un cosas. Tan solo date cuenta, la mayor parte de los ejércitos tiene soldados de estas mismas características, porque se juntan para pelear en contra de una causa. O no vamos lejos, los músicos más famosos por lo normal están en esa etapa. ¿Por qué? Porque están queriendo alzar la voz y ser escuchados de mil y un formas posibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta etapa, el corazón del hombre consigue su misión, pero más que eso, aprende a pelear en contra de sus enemigos. Aprende a pelear en contra de sus enemigos. Puede ser ese hombre que se salió a estudiar la universidad fuera de tu casa. Puede ser ese hombre que decidió convertirse en un punk para poder rebelarse en contra del gobierno opresor, ese tipo de cosas. El afán de esa etapa es querer pelear o tomar responsabilidades más allá de las que su propia cabeza piensa que tiene posibilidad de cubrir. ¿Sí? Porque incluso, ¿ustedes llegaron a conocer el caso de la matanza de Tlatelolco? Grupos estudiantiles que se levantaron en la Ciudad de México en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Estudiantes universitarios de muchas universidades levantando la voz cuando el resto de la población se mantenía calladita.
esos jóvenes universitarios le decían sus verdades. ¿Y qué fue lo que pasó? Los terminaron silenciando en la plaza de Tlatelolco, cometiendo un genocidio. O sea, no me acuerdo, fue en octubre, pero sí, la fecha fue por ahí. O sea, fue una cosa impresionante. Es ahí donde precisamente nos damos cuenta que esa etapa es real. La etapa del guerrero. Aprende en esa etapa que ser un hombre tiene que ver con vivir la vida con coraje, emprender acciones y acudir a la batalla. En el contexto cristiano es esa etapa en la que el hombre sabe cuál es su batalla y cómo tiene que también ayudar a otros a librarlos de ella. ¿Sí? Lo que me lleva a la cuarta etapa, la etapa del enamorado. Aguas aquí con esto. Sí, tiene que ver con el hombre enamorándose de una mujer, pero va más allá de solamente eso. Le conviene al hombre primero convertirse en guerrero durante un tiempo y ya después volverse ese enamorado, porque si no sucede lo que les pasa a muchos jóvenes. Escucha esto, demasiados jóvenes no consiguen la respuesta a su pregunta de ¿cuál es mi propósito en la vida? Porque se saltaron la etapa de guerrero y se quedaron en las aventuras, nada más. Y en sus vidas, como guerreros desorientados, acaban tomando todo esto con la esperanza de que una mujer, encontrando a una mujer, todos esos vacíos se terminen llenando. Y buscan esa validación ya sea en conseguir a una o varias mujeres, cuando la realidad es que no, que están más vacíos que nada. ¿Por qué? Porque no han conseguido un motivo por el cual pelear su batalla. Por eso es importante que un enamorado llegue posteriormente a verse pegado el tiro contra las responsabilidades, porque una relación no es nada más que una decisión de a pesar de que tengo todo esto que hacer, yo estoy dispuesto a amarte. ¿Sí? Por eso es que primero tiene que volverse guerrero y después ser un enamorado. Si lo haces al revés, todo está construido sin cimientos y todo va a terminar valiendo queso. ¿Sí? Podríamos contar muchos testimonios al respecto, pero no vamos a profundizar en eso. ¿Sí? Entonces, buscan la validación en esa mujer y realmente es una búsqueda estéril, porque muchos hombres terminan dándose cuenta que su valor no estaba ahí. A pesar de que tengan 1 o 1000 mujeres, se dan cuenta con el paso del tiempo que eso no les daba aquello que ellos tanto anhelaban. ¿Sí? Ese valor. El enamorado viene a ofrecer su fuerza a una mujer, pero no solo a una mujer, sino a la vida de otros por igual. Viene a ofrecer su fuerza, no a quitársela. ¿Qué es lo que pasa en esa etapa de aventurero del cowboy, del soldado? Si en esa etapa empieza de enamorado, va y le quita toda su fuerza a la mujer y la termina dejando hecha trizas. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es una responsabilidad. Simplemente se deja llevar por la misma aventura. En esta etapa, el hombre no solo admira la belleza de una mujer, sino también admira la belleza de la vida. Empieza a admirar con mayor deleite el arte, la fotografía, la poesía, la literatura. Empieza a ver las cosas más allá de solamente por la razón. Las empieza a ver con una emoción, con un cariño, con un deleite. Bien. Tal vez se termina convirtiendo en un romántico de la vida. Así de simple. Y un ejemplo claro de esto es David mismo en la Biblia. Ese hombre, ya posteriormente vamos a hablar un poquito sobre eso, pero ese hombre vivió cada una de las etapas que estamos hablando ahorita. Pero específicamente esa etapa de romántico se identificó, sí, a lo mejor por ser medio enamoradizo de las morras, pero sobre todo se identifica en la Biblia porque él quiso llevar su vida espiritual a otro nivel. Y llegó un punto en el que toda su vida se enfocaba en la intimidad con su Dios. La etapa del enamorado, y con esto termino para escribirla la etapa del enamorado se enfoca
en que la intimidad con Dios eclipse el servicio para Dios. Lo repito de nuevo. La etapa del enamorado se enfoca en que la intimidad con Dios eclipse el servicio para Dios. Porque sí, a veces tú y yo podemos estar sirviendo y sirviendo y sirviendo a Dios. Y nuestra intimidad con Dios, bien, gracias. La etapa del enamorado se enfoca en la intimidad primero y el servicio después. Cuando empiezas a buscar más de Dios y dejas de querer hacer cosas para Dios, para enfocarte en hacerte más íntimo de Dios, es ahí donde te encuentras en esa etapa en la que te das cuenta que las batallas no son lo más importante en la vida. ¿Sí? Lo que nos lleva a la quinta y penúltima etapa. La etapa del rey. Es el hombre que está listo para gobernar un reino. Solo entonces que haya aprendido esta etapa fundamental, que es la del enamorado, es que se prepara para correctamente recibir poder y autoridad. ¿Qué es lo que pasa? La crisis en el liderazgo, en todos los aspectos de nuestra naturaleza humana, viene principalmente ¿por qué? Porque el hombre recibe poder y no está listo para manejarlo. ¿Por qué? Porque el rey lo que busca es, sí, tener de cierta forma poder e influencia, pero un rey correcto, un rey con el corazón correcto, lo utiliza con humildad y en beneficio de los demás. Eso es un verdadero rey. Las posiciones de autoridad y de poder están ahí para servir al pueblo, no para servirte a ti mismo. La cuestión es que si no pasas por esa etapa de enamorado, donde tú valoras la vida y lo que hay en ella, no vas a ver las cosas de esa forma. Y por eso mismo tenemos tantas crisis de líderes, de personas de autoridad, de jefes, de políticos, que simplemente hacen un cochinero, porque lo único que buscan es su beneficio propio y a los demás que se frieguen, porque no han pasado por esa etapa. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar en la etapa del rey? El rey ya puede llegar a tener cierta solvencia económica, pero si no ha caminado bien por el proceso, pasa por algo llamado la crisis de la edad madura. En otras palabras, la crisis de los 40. ¿Han escuchado sobre la crisis de los 40? En la que quieren ser jóvenes de nuevo. Quieren ser jóvenes de nuevo. Se compran su motocicleta y quieren empeñarse en verse cool. Déjate de eso, mi papá pasó por eso y no manches. Sea los cortes igual de un joven, quería dar igual que... Fíjate, es que eso es lo que pasa. Si no caminamos por el mapa correcto, no disfrutas las etapas y eso llega a un punto en el que estás en esa etapa de rey en la que ya tendrías que preocuparte por las personas que son tu responsabilidad, pero como no disfrutaste tus demás etapas, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres regresar para allá? ¿Quieres regresar para allá? O sea, fíjate bien, es que esto está buenísimo. La crisis de los 40 se enfoca en esto. Un hombre que llega a encontrarse con dinero e influencia y lo usa para recuperar lo que le faltó como hijo o como cowboy o como aventurero. Lo utiliza sus recursos en vez de para beneficiar a las personas que están a su alrededor, que son su responsabilidad, lo utiliza para sí mismo, para llenar sus propios vacíos. Es un hombre sin desarrollarse, es un hombre incompleto. Es un hombre incompleto. No vivió su etapa llena de carencias y por eso cuando ya llega ese recurso, ¿qué es lo que pasa? Lo quiere para él. Y la autoridad, el poder y la influencia no son para uno mismo. Un verdadero rey, un auténtico rey, adquiere autoridad y sabe que el privilegio no es para su propio bienestar, es para el bienestar de su pueblo. Si todo va bien, en la etapa del rey, el rey se rodea de jóvenes guerreros a su alrededor
sobre los cuales él empieza a enseñarles lo que él ha aprendido hasta el momento en su vida. Eso es bueno, claro que sí, eso es muy bueno. Sí, lo que nos lleva a la sexta etapa y última, la etapa del sabio. Y no quiero que pienses aquí que el sabio es ese viejito retirado con el que acudes. No, para nada. El sabio es ese hombre que sirve como guía para las siguientes generaciones, pero que no está quieto. Si lo queremos hacer metafóricamente con un personaje de una historia, en las películas del Señor de los Anillos sería Gandalf, el hechicero pasadísimo de lanza, que va y recluta a los jóvenes chiquillos y los guía hacia la batalla y les enseña cómo convertirse en hombres. Sería Uwey, el maestro Uwey. Sí, correcto. Sería Merlín con Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Sería Pablo con Timoteo y Lucas. ¿Ok? En Marvel sería Charles Xavier con los X-Men. Sí. Magneto no tanto porque él quiere su propio beneficio. A lo mejor sería Nick Fury con los Avengers. También podría ser. En fin, lo que quiero que entiendas es ese padre canoso, rico en conocimientos y experiencia. Rico en conocimientos y experiencia. Su misión es aconsejar a otros. A menudo su reino se reduce, o sea, tiene menos cantidad de responsabilidad, pero su influencia tiende a aumentar, o sea, tiene menos cosas de las cuales ponerle atención, pero su palabra tiene muchísimo más peso, su opinión tiene más peso sobre la vida de otras personas, pues emplea su tiempo como mentor de jóvenes reyes, sobre todo. ¿Sí? Sí, obviamente también podría irse con guerreros y con soldados y demás, pero su enfoque es influenciar a esas personas que están un poquito por encima, de decirles, yo ya pasé por esto, mi consejo para ti es el siguiente. ¿Sí? No es ese hombre retirado ahí que está completamente apartado de la sociedad y no quiere saber nada. Es ese hombre que conoce que su legado se centra en las personas, no en las cosas. ¿Ok? Ahora, todas estas etapas están presentes en alguna medida en la vida de todos los hombres. Su legado no se enfoca en las cosas, se enfoca en las personas. Por eso trata de pasar e invertir tiempo en personas, para transmitirles todo lo que han aprendido. ¿Sí? Entonces, todas estas etapas están presentes en alguna medida en toda la vida de todos los hombres y pueden llegar a hacer a un hombre completo y sano. ¿Sí? Pero mira, yo quiero que entiendas que no es ese de una vas a otra y de otra. No, puedes tener un poco de todas en una u otra. La cuestión es que debes de respetar el proceso. Sí, porque si lo mezclas, pasa esto. Si un padre deja al chiquillo de 10 años en su casa, lo abandona y le dice algo como, ahora tú eres el hombre de la casa, no hace nada más que hacerle daño a ese pobre chiquillo, porque le está dando autoridad de rey cuando todavía no ha terminado de vivir su etapa de hijo amado. ¿Y qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo va a pasar el caso que acabamos de platicar ahorita. Va a llegar a esa etapa de rey y en el momento en el que tenga todo su recurso, va a utilizarlo para sí mismo y para volver a vivir y recuperar esas cosas que él no tuvo en su pasado. Entonces, lo importante es, no te debes de saltar etapas. No busques saltarte etapas, porque o si no vas a ser un hombre incompleto y vas a ser un hombre que tarde o temprano termine pagando la factura
de saltarse esas etapas. ¿Sí? Así como un niño puede de cierta forma ser incluso rey de su cuarto, porque por ahí empieza también. De cierta forma, un adulto tampoco debe de perder esa curiosidad de niño, porque la misma Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entiendas es que cuando hablamos de esa madurez que te lleva a ser un hombre, sí, a lo mejor siendo rey ya eres un hombre más serio, más maduro y todo, pero eso no implica que debes de tener una condición de un corazón duro. Lo que hablamos no se trata de rigidez en el corazón, se trata de conciencia en la vida. Conciencia en la vida. Es decir, yo sé que ahorita estoy en esta etapa, estoy evolucionando a esta otra y por eso tengo que disfrutar al máximo esta etapa y no debo de apresurarme porque o si no, con el paso del tiempo voy a tener ese vacío que voy a querer suplir en una etapa que es la incorrecta. Y con todo esto vamos a terminar con este pequeño, digamos, análisis en una historia real. La historia de David. Ese chiquillo comenzó siendo un hijo amado, porque pues era el niño más bonito, el más chiquito de la familia y todo. Evolucionó tantito y empezó a tener responsabilidad cuidando a las ovejas. Cuidó a las ovejas y se empezó a echar el tiro en contra de los leones y de los osos, al punto en el que llegó en contra de Goliat. Y estando en contra de Goliat se convirtió en guerrero, porque ya no nada más era una aventurita chiquita, se convirtió en guerrero y le entró a los fregadazos. Se convierte en guerrero y después se da cuenta que no todo en esta vida se trata de guerra, de batallas, y empieza a apreciar la vida, empieza a crear salmos, empieza a volverse un romántico con la vida misma, crece y se enfoca en hacer crecer su propia intimidad con Dios. Y eso es lo que lo lleva precisamente a que tenga una postura diferente de la vida. Y a través de esa temporada se convierte en el rey que tenía el corazón de Dios. Y termina siendo uno de los mejores reyes en toda la historia de la Biblia, de todo el pueblo de Israel, para que al final termine convirtiéndose en un rey, de cierta forma, con mucha sabiduría, dejando un legado para los demás. Pero cuando él ya abandona su puesto, ya había invertido su vida de 1001 formas diferentes en la vida de otros. Volviendo a otro ejemplo de otra historia, a lo mejor podría ser Moisés en la película del Príncipe de Egipto. Ese canijo nace como un príncipe y aprende todas las costumbres de Egipto. Sigue avanzando en su camino y se vuelve ese aventurero. Él quiere ir por acá, está con los caballos, con los carros y todo ese rollo, y termina incluso metiéndose en problemas por tantas aventuras que vivía. Después le nace ese coraje interno de decir, ¿por qué están maltratando al pueblo de Israel? Y termina matando y metiéndose en problemas incorrectamente. Camina y se aparta y todavía tiene ese coraje dentro de él, pero con el paso del tiempo se enamora de la vida. Se encuentra con Dios en esa zarza ardiendo. En esa zarza ardiendo, crece y confía en que sí, se tiene que aventar un tiro en contra de Egipto, pero no un tiro de armas, sino en un tiro de fe contra fe. Camina y ahora se convierte en rey, en la cabeza de todo el pueblo de Israel. Y antes de llegar a la tierra prometida, era esa persona sabia con la cual todos le pedían consejo. Y terminó no entrando a la tierra prometida, pero dejando el camino listo para la generación que seguía. Es otro ejemplo. Y así podríamos seguirle. La trilogía del Señor de los Anillos, la historia del Rey León. Vato, esa historia del Rey León es muchísimo más enfocada con Dios de lo que nosotros pensamos. Y si no me crees, te invito a que la veas con el ojo de estas 6 etapas y te vas a dar cuenta que efectivamente, con el paso del tiempo, esas etapas están ahí. Y con este tema, ¿cómo lo concluyo? Este tema nos ayuda a entender que necesitamos hombres a nuestro alrededor que nos guíen en esas etapas, que nos ayuden a entender en qué etapa estamos y cuál es la próxima en venir. Necesitamos un guía que esté con nosotros en el camino. Ese guía es Dios mismo, porque Dios se preocupa por tu vida
y por tus etapas. Es ese alfarero, es ese artesano, es ese jardinero que quiere hacer de ti esa obra maestra. Es esa persona que quiere guiarte porque te ve como su hijo. Y en todas esas etapas está forjando en ti carácter, experiencia, conocimiento, pero sobre todo está forjando en ti un corazón conforme a su propia voluntad. Por eso mismo, el diseño del hombre está hecho para atravesar todas estas etapas, no con una fórmula, sino con un mapa de decir, esto es lo que puede llegar a venir, tienes que estar preparado. Y hasta ahí, nada más. Es un libro que obviamente les recomendaría que lean, se llama Forjado por el Padre, es un libro que es mi libro favorito y que yo quería compartirles este conocimiento que he estado adquiriendo el último año hasta acá, pues para que un poquito puedan entender algunas situaciones y pues les pueda ayudar en cualquier duda que tengan sobre una etapa en la que se encuentra. ¿Me ayudan a terminar orando? Simplemente para agradecer por esta lección. Oramos y terminamos. Pues vamos a cerrar nuestros ojos y pues papá Dios, te damos gracias porque en esta noche nos has instruido, nos has ayudado a entender cuál es tu plan para nuestra vida, nos has ayudado a entender cuál es el proceso sobre el cual nos quieres llevar a caminar tú como nuestro guía. Te damos gracias porque has abierto nuestros ojos en tantas formas diferentes y porque nos has mostrado cuál es ese proceso por el que tenemos que caminar para convertirnos en ese hombre que tú esperas que nosotros seamos alguna vez en nuestra vida. Papá, yo quiero encomendarte a tu corazón, a tus manos, a tu voluntad, la vida de cada uno de tus hijos aquí conectados a tu sentir, a tu palabra. Te damos gracias porque eres un papá tan bueno que nos quiere acompañar en este proceso hacia la hombría y queremos encomendarte a ti cada una de nuestras etapas para que seas tú quien nos ayude a caminar en la correcta dirección que refleja tu voluntad, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.